Buenas noches. ¿Cómo le va? Que Dios le bendiga. ¿Todos estuvieron el domingo pasado? ¿Quién no vino el domingo pasado? Levante la mano, por favor. Bueno, gracias. Le voy a invitar entonces a que pase un minuto el pastor Rodrigo. Pase, por favor. ¿Sí? Usted es pastor Rodrigo, ¿no? Para que brevemente nos recuerde qué es lo que predicó el domingo pasado, pastor. ¿Y si no me acuerdo? Ahí va. ¿Se lo acuerda usted? Lo que usted se acuerde. A ver quién se acuerda. Vamos a decir, participar la gente. No, bueno. Hablamos, el mensaje se llamaba El Dios de tu tiempo. Y básicamente hablamos de que Dios también es Dios de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Y hablamos un poco sobre cuando valoramos o consideramos incorrectamente tanto nuestro pasado como nuestro presente y nuestro futuro, eso nos trae sufrimiento, nos trae dolor, nos trae angustia, nos traen distintos tipos de emociones que se vuelven una carga. Entonces hablamos sobre, bueno, un poco lo que la palabra nos dice acerca de nuestro pasado, de cómo vivir nuestro presente y de cómo vivir o pensar o prepararnos para el futuro, para que no tengamos ese sufrimiento adicional extra que muchas veces parte de nuestras propias, de la forma en que nosotros consideramos estas tres etapas de la vida, ¿no? Gracias, pastor. ¿Entendieron? ¿Recordaron lo que estuvieron el domingo pasado? No, ¿sabe por qué le pedí al pastor que nos recordara? Porque, gracias, hermano. Pensando en todo lo que el Señor nos viene hablando de este último tiempo y a las puertas del comienzo del aniversario de la iglesia a partir del próximo domingo, ¿se acuerda que ya estamos pisando junio? Pero póngale un poquito más de emoción, de alegría, que estamos de fiesta. Y entonces, pensando un poco en todo lo que nos vienen hablando, haciendo un poco de memoria hacia atrás, el Señor viene haciendo mucho énfasis en una dirección que es que conozcamos su voluntad y la pongamos por obra. Amén. Y lo que el pastor nos predicaba el domingo pasado es algo muy importante porque muchas veces vamos, venimos, tenemos nuestra relación con Dios, la cultivamos, pero hay cuestiones ahí adentro internas que no están resueltas. ¿Sí? Cuestiones que muchas veces nos frenan, que muchas veces nos estancan, que nos detienen de momento, pero a veces son lapsus muy largos en los que nos detienen. Por diferentes circunstancias, por vivencias, por experiencias, y principalmente, y muchas veces pasa, cuando uno empieza a servirle al Señor en la obra del Señor. Dentro del cuerpo de Cristo, o sea, dentro del cuerpo de hermanos, en este caso de la iglesia de Encuentro con Dios. Amén. Entonces, hoy les quiero compartir una palabra que está ligada con todo lo que viene por delante en la iglesia, que es un poco lo que hemos estado hablando con los pastores hace un tiempo y programando y preparando con la guía del Espíritu en lo que se viene. Y para lo que se viene, necesitamos la participación de todos y cada uno de los que estamos aquí en el cuerpo de Cristo de Encuentro con Dios. Amén. Y quería compartirles, el título de la prédica de hoy es Unidos para evangelizar. Amén. Unidos para evangelizar. Y les decía esto de lo que les recordaba, lo que el pastor nos había hablado el domingo, porque venimos domingo tras domingo y lo vamos a seguir haciendo, ¿sí? Porque somos personas de carne y hueso que tenemos nuestras situaciones y que tenemos siempre cosas para pedirle al Señor, ¿sí? Pero hoy quiero un poco hablarles más de lo que tenemos para darle al Señor y a las personas que el Señor quiere en este tiempo traer para su redil.
Amén. Por eso un poco quería recordar lo que el pastor había hablado, lo que el pastor había orado. Me crucé con una hermana antes de entrar y me decía, no sabes lo bien que me hizo la palabra que dio el pastor el domingo, dice. Ahora sí pude dejar atrás un montón de cuestiones, dice, y puedo enfocarme hacia adelante en todo lo que Dios tiene para mí. Ahora puedo volver a disfrutar, me decía. Puedo volver a disfrutar. Y paradójicamente la palabra de Dios nos enseña que el Señor nos da todo en abundancia para que lo disfrutemos. Amén. Pero esto que el pastor nos enseñaba el domingo pasado, de que hay cosas que tenemos todavía, que vivimos el pasado en el presente, ¿sí? Que traemos el ancla del pasado de situaciones no resueltas, de situaciones que están inconclusas en nuestra vida, ¿sí? De heridas, de dolores, ¿sí? De a veces desavenencias que han ocurrido entre nosotros mismos, ¿sí? Malos entendidos, entredichos, malos entendidos de que a veces uno cree que me dijeron tal cosa o me lo dijeron de tal forma y yo lo tomé de esta forma, pero en realidad me lo estaban diciendo de otra. ¿Se entiende? Es todo como muy enmarañado, ¿no? Pero así somos los seres humanos, ¿sí? Así somos. Entonces, el verso con el que quisiera empezar es con Isaías 61, 1, 4. Isaías 61, del 1 al 4. Y dice así: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Amén. Esa promesa es para usted y es para mí. Amén. Pero yo quisiera preguntar, ¿alguien hoy ha venido cargado, atribulado, angustiado, entristecido, preocupado y todos los hados? No los hados de los chicos, ¿eh? ¿Sí? ¿No? Están todos bien. Bueno, me va a resumir mucho le prediqué esto entonces. ¿Sí? ¿Nadie tiene situación? ¿Están todos bien? ¿Están todos pum para arriba? ¿Sí o no? Bueno, que se pongan de pie los que no, entonces. Los que no están bien, los que tienen situación, los que están con preocupaciones, los que han venido con cargas, los que están angustiados, los que tienen sus luchas. Al final no eran tan pocos. ¿Nadie más? Mire, como dice, hable ahora, calle para siempre, ¿eh? Si usted está cargado, si usted está con alguna situación, con alguna preocupación, póngase de pie. No vamos a hacer nada raro, simplemente vamos a orar al Señor, proclamando esta palabra que hemos dicho, que es una palabra profética que fue dicha sobre la vida del Señor Jesús cuando viniera en el momento oportuno. Y que cuando se cumplió el Señor la proclamó delante del pueblo. ¿Sí? Entonces, si usted tiene alguna carga, alguna situación, por más minúscula que le parezca, si tiene alguna situación de alguna herida, algún dolor, algún trauma, lo que sea, póngase de pie. Cierra ahí sus ojos donde está. Levante sus manos al cielo. Y vamos a orar al Padre. Y repita conmigo esta oración. Amén. Pero la palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Así que le animo a que hagamos una oración eficaz y la hagamos con fe. ¿Sí? Repita conmigo, por favor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar
libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Y ahora digamos esta parte de la oración, pero en primera persona. Reedificaré las ruinas antiguas, levantaré los asolamientos primeros y restauraré las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo, Señor, a tu pueblo, Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos en esta hora, Señor, a los que están y a los que no están también, Señor. Padre, llévate toda carga, Señor, toda aflicción, todo dolor, Señor. Tu palabra dice que tú cambias, Señor, la ceniza, Señor. Tú cambias, Señor. Nos llenas de gloria, Señor. Óleo de gozo en lugar de luto, Señor. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, Señor. Padre, se va toda angustia, Señor. Todo temor, Señor. Se va todo dolor, Señor. En esta hora, Señor, nos despojamos de todo aquello que nos estorba, Señor. De lo que nos hablaste el domingo pasado, Señor. Cosas del pasado, Señor. Y algunas que no están tan en el pasado, Señor. Que nos han venido frenando, Señor. Para hacer tu voluntad en nuestra vida. Para hacer tu voluntad conforme a tus propósitos, conforme a tus planes, Señor. En esta hora, Señor, nos tomamos, Señor, de tu palabra, de tu promesa, Señor. Y también recordamos la palabra que trajiste a principio de año, Señor. Una cosa hago, Señor. Una cosa hago, dejando ciertamente atrás, Señor, todo lo que pasó, Señor. Me enfoco en lo que está por delante, Señor. Pongo mi mirada en lo que está delante, Señor, y me extiendo, Señor. Me extiendo, Señor, al premio del supremo llamamiento, Señor. Me extiendo hacia la meta, Señor. Me extiendo hacia el propósito que tú has determinado para mi vida en este tiempo, Señor. Te doy gracias, Padre, y me declaro libre en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento y si quiere, dele la gloria a Dios. Y ahora sí, vamos a la promesa que tiene como centro. ¿Está la plaquita? Gracias. Mire esa foto. ¿Conoce a alguien de ahí? No me digan todos juntos, ¿eh? ¿Quién es el que brilla, hermano? ¿Ah? ¿Sabe el nombre? El pastor Rodrigo. ¿Sabe de dónde es esa foto? De uno de los encuentros de varones que tuvimos hace un tiempo. ¿Sí? Ahí tuvimos un momento donde él estaba hablándole a los jóvenes. ¿Sí? Y un poco buscaba una foto que pudiera un poco graficar el tema de la prédica de hoy y de lo que se va a abordar a partir de este tiempo para lo que viene en la iglesia, que es estar unidos como iglesia para salir a evangelizar. Los próximos tiempos, mi hermano, tenemos el desafío de trabajar por la unidad de la iglesia para que de la unidad de la iglesia podamos trabajar eficientemente en evangelizar. Amén. Entonces, recordaba esta promesa que, ¿se acuerdan, pastores, qué momento se nos dio esta promesa para la iglesia? Al principio, al comienzo de la iglesia, ¿cierto? Isaías 60:22 dice, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Amén. Pronto. Ahora, ¿cuántos años vamos ya? 27, ¿cierto? ¿Les parece mucho o poco? ¿Para el pronto eso es mucho?
Yo le voy a decir que no. ¿Saben por qué? Porque cuando uno va a la palabra y lee los libros que escribieron los profetas, los libros que escribieron los apóstoles, el Apocalipsis que escribió el apóstol Juan, y cuando Pablo nos exhorta en las diferentes cartas, prepárense, porque Él vuelve pronto. ¿Cuántos años hace que se escribieron los libros esos? ¿Cuántos, Pastor Rodrigo? ¿Ustedes que están dando el estudio bíblico? Pero usted que da la clase, hermano. Se la voy a hacer más fácil. O sea, hagamos una cuenta así bien redonda. 2000 años atrás, desde que vino el Señor Jesús. Que se estaba anunciando que Él venía, pero después de esos años se terminaron de escribir los libros donde decían que Él volvía pronto. Y los prontos de Dios no son los prontos nuestros. Amén. Y esta promesa no salió de boca de hombres, sino de boca del Señor. Entonces se va a dar en el pronto de Dios. Pero en el mientras, el Señor quiere que usted y yo trabajemos, nos esforcemos y sobre todas las cosas, que tengamos una visión clara de hacia dónde vamos como iglesia. Amén. Se viene, como le decía, el mes de junio, vamos a estar trabajando específicamente a partir del miércoles que viene en la reunión de oración, y es un poco la idea que todos los ministerios de la iglesia estén involucrados y toda la iglesia esté muy involucrada en el trabajo que vamos a desarrollar, porque vamos a trabajar con una historia muy conocida en la Biblia, que es la historia de Nehemías. ¿Sí? De cuando Nehemías fue a reedificar los muros que estaban caídos de Jerusalén. ¿Sí? Y desde ahí vamos a tomar como un poco para trabajar en este tiempo, en cómo nos vamos a enfocar y cómo se va a hacer el trabajo. Y necesitamos que toda la iglesia esté unida en lo mismo. Todos, ¿sí? Desde el ministerio de los niños hasta el ministerio de alabanza, el ministerio de los jóvenes, de los adolescentes, de los varones, de las mujeres, todos. Amén. Y necesitamos que entendamos que hay una visión en la iglesia. ¿Qué es la visión que dejó el Señor Jesucristo? Y la tenemos anotada a su derecha y a su izquierda. ¿Sí? ¿Qué es? Espera. Vamos de vuelta todos juntos. ¿Ah? Ganar, consolidar, discipular y enviar. Es la gran comisión, es lo que el Señor nos dejó como encargo. Amén. Ahora bien, muchos podemos creer que esa tarea solamente la tienen que hacer los pastores, o la tienen que hacer los líderes, o la tienen que hacer los ministerios que están trabajando en la iglesia. En realidad ese es un llamado a la iglesia universal, o sea, a todos los cristianos, a todos los que formamos parte de la iglesia de Cristo. Amén. Y eso es un poco lo que les quiero compartir hoy. Entonces, algunos podemos creer que no estamos preparados para, o que no, yo no sé hablar, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer aquello. Y fíjese que cuando el pastor empezaba hablando de la nación y nos daba el verso de feliz la nación que tiene a Dios como Señor, y él hablaba de la independencia, y él hablaba y decía que nosotros somos los que tenemos que salir a proclamar la independencia, ¿sí?, de tantos ídolos que hay en el mundo dando vuelta, para que toda la gente que no conoce a Dios pueda volver su corazón al único y verdadero Dios. A ese que un día le volvimos el corazón nosotros, mis hermanos. Y como decía el pastor, somos nosotros los que vamos a tener que salir a proclamar eso, somos nosotros los llamados por Dios. ¿Sabía usted que fue llamado por Dios? Esos amén medio tenue. ¿Sabía que fue llamado por Dios? ¿Sabe a qué fue llamado? Fuimos llamados a vivir para la gloria de Dios, como decía el pastor recién, y eso implica servir a Dios en los propósitos de Dios. Y hay una palabra que está en Efesios 2, verso 10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Qué somos? Hechura suya. Creados en Cristo Jesús, dice. Para buenas obras.
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otro verso, en otro apartado dice, Dios preparó obras antes de la fundación del mundo, ya pensó en esas obras para que vos estuvieras al frente de esa obra, para que vos estuvieras al frente de esa obra, para que vos estuvieras al frente de esa obra. No hay uno de los que estemos aquí que Dios no haya pensado antes de la fundación del mundo y que no haya preparado obras para las cuales usted y yo estamos destinados. Amén. Pero como hablábamos recién, nos pasan cosas que muchas veces nos detienen o nos desenfocan, ¿sí? O nos distraen de lo importante, ¿sí? De lo importante. A veces aparecen supuestos urgentes que quieren ocupar el lugar de lo importante. Amén. Y un poco les quiero compartir algunas características que encontré de cómo tiene que ser el obrero de Dios. Porque un poco lo que les quiero compartir, que en este tiempo nos pongamos esa ropa de trabajo, ¿sí? Esa ropa espiritual de trabajo, de que si me mandan a limpiar el baño, allá voy con alegría. De que si me llaman para cantar en el ministerio de alabanza, allá voy con alegría. De que si me llaman para estar con los niños, allá voy con alegría. De que si me citan para ir a hacer una comida, allá voy con alegría. Amén. De que si me llaman y me dicen, tengo que salir a evangelizar, allá voy con alegría. Tengo que poner mi casa como célula, allá voy con alegría. Tengo que ser anfitrión para que se abra una puerta, una casa. Tengo que ser líder para poder llevar la palabra, allá voy con alegría. Pero hay ciertas características que el Señor nos enseña en su palabra que tenemos que tener. Primero que nada dice, un obrero tiene que ser aprobado por Dios y no debe ser contencioso. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versos 14 y 15. Nueva traducción viviente vamos a leer, ¿sí? Dice, recuérdales estas cosas, está hablándole el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, ¿sí? A su discípulo. Recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. ¿Les suena esto? Esos altercados son inútiles y pueden destruir, ¿a quién? A los que oyen. ¿Cuántas veces podemos haber estado en situaciones como esa nosotros? Y nos enojamos y se nos salió un poquito la cadena. Y a veces pasa en un grupo determinado de personas y se da una discusión. Y el mal que eso hace. Entonces dice, recuérdales esta cosa a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Amén. Oh, ¿viste cómo predica el pastor fulano? ¿Viste cómo predica el fulano mengano? No, yo si me llaman a hablar, ¿qué voy a decir yo si yo no tengo ni la mitad de lo que sabes? ¿De quién nos tenemos que preocupar, hermano? ¿De buscar la aprobación de la gente? ¿De buscar la aprobación de mis hermanos? De la aprobación de Dios. Él es el que nos aprueba. Porque Él es el que conoce en profundidad nuestros corazones. Un obrero aprobado delante de Dios, que sea un buen obrero. Yo le pregunto, ¿no le pasa por ahí que cuando nos piden para hacer algo, sea en la iglesia o fuera de la iglesia, en el trabajo que hacemos, en la casa, piense por un instante y sea sincero con usted mismo, seamos sinceros con nosotros mismos? Que por ahí hacemos las cosas a media máquina, que no le ponemos todas las ganas que le podríamos poner. ¿No le ha pasado alguna vez? ¿Algunas veces? ¿Muchas veces? ¿Casi siempre?
Es que depende del estado del corazón muchas veces cómo uno está dispuesto o no está dispuesto a hacer cosas. Esa es la realidad. ¿O no? Y de pronto tal vez nos encontramos que estamos en la obra del Señor trabajando, pero a media máquina, a 3/4 de máquina, a 1/4 de máquina. Que podamos ser un buen obrero, mi hermano. Que usted y yo en este tiempo podamos ser buenos obreros, buenas obreras, aprobados por Dios, con un corazón rendido a Dios y dispuestos a dar esa milla extra. Que solamente la ve Dios, no la va a reconocer el hombre. ¿Sí? Pero ese es el engaño que Satanás pone en nuestra mente, señores. Ese es el engaño que Satanás usa. El querer esperar el reconocimiento de la gente. No, mi hermano. Hay una corona que nos espera un día, pero todavía no. Y mientras tanto, el Señor dice, sigan en la obra, sigan trabajando, no aflojen. Ustedes pueden. Alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. No querramos hacerle decirle la palabra lo que no dice. Amén. No caigamos en ese error de querer congraciarnos con que la gente, necesita escuchar esto, necesita escuchar aquello. Mire, nosotros necesitamos escuchar lo que Dios quiere decirnos, punto. Aunque nosotros creamos que no es lo que necesitamos escuchar. Ya un poquito más adelante lo va a entender un poquito mejor, ¿sí? Otra de las características es que el obrero debe estar limpio. Imagínense que tengamos este vaso y esté todo sucio y me traigan el vaso así todo sucio para tomar agua. ¿Ustedes lo tomarían? Yo tampoco. Si está sucio, ¿cómo lo voy a tomar? Entonces, nosotros como obreros, la palabra de Dios nos enseña que como obreros también debemos ser limpios. Debemos estar limpios para poder ser usados por Dios. ¿Amén? ¿Usted quiere ser usado por Dios, mi hermano? ¿Le gustaría ser usado por Dios? ¿Para que sea glorificado de gran manera el nombre de Dios? ¿Le gustaría o no? Fíjese lo que dice 2 de Timoteo 2:20, 21. Reina Valera, vamos a leer aquí. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Fíjese, después yo le recomiendo que en su casa lo vuelva a releer minuciosamente y lo relea, porque hay tanto para sacar y aquel tiempo es muy, muy escaso. En una casa grande, dice, ¿sí? La casa del Señor, la iglesia de Cristo. No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, le trato de explicar un poquito a qué se refiere, porque yo le he sacado solamente esta parte del pasaje, pero viene hablando antes el apóstol Pablo, de que algunos se habían desviado de la fe y estaban predicando verdades mentirosas, o sea, cambiando la verdad de Dios por mentira, porque estaban predicando que la resurrección ya se había efectuado cuando todavía no había pasado. ¿Sí? Entonces, Pablo viene haciendo como una aclaración de ciertos hermanos que se habían alejado de la fe y habían empezado a predicar algo que no era. ¿Sí? Entonces, cuando dice limpiarse de estas cosas, se está refiriendo específicamente aquí a eso. Que uno lo pueda muchas veces utilizar este pasaje para decir, me tengo que limpiar del pecado. Sí, también. Pero aquí Pablo está haciendo énfasis en que se estaba dando una enseñanza totalmente errada. ¿Sí? Y entonces eso estaba desviando el corazón de los hijos de Dios en ese tiempo, y algunos se habían alejado en pos de esas personas mentirosas en ese tiempo. ¿Sí? Entonces Pablo dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿No le tocó agarrar a veces, tomar una pala, una cuchara o cualquier otra cosa que usted utilice a diario como instrumento en su casa? ¿Sí?
No para tocar música, sino para cocinar, para trabajar, para lo que usted hace en la diaria. Y que se haya dado con que estaba roto. O que le faltaba una parte y esa parte era esencial para poder llevar adelante la tarea. ¿Uno qué diría cuando agarra eso? ¿Me sirve o no me sirve? No me sirve. Me es inútil. Porque no está completo. Porque está roto. Mi querido hermano, el Señor necesita de nosotros que así como hoy orábamos, todos los días nos acerquemos a su presencia pidiéndole que nos lave, que nos purifique, que nos limpie, que nos santifique. ¿Sí? Y sobre todas las cosas, algo que hablábamos el miércoles. A ver, ¿me puede hacer un favor? Pero hágamelo, por favor. Saque la lengua así. Sáquela. Ah, todos tienen vergüenza, ¿no? Saque la lengua así. Y póngase el dedo acá. Sobre todo esto. Hay que lavar esto. Hay que lavar esto. Hay que lavar esto para que entonces se lave esto. Amén. Porque muchas veces soltamos cositas que no tenemos que decir, prestamos el oído para murmuraciones que no tenemos que prestar, ¿sí? Y todo lo que empieza a carburar aquí ni le cuento. Amén. El obrero debe mantener la mente clara. ¿Cómo la debe tener? Clara. Soportar aflicciones, cumplir su ministerio. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. También vamos a leer NTV. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Sigue el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Se recuerda que recién le decía que ya hemos llegado a un punto para que tuviera más clara la idea de lo que le decía recién? Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Amén. ¿Cuál es la premisa? Hay que llevar adelante todo el ministerio que Dios nos dio, hermano. El ministerio de la evangelización es un ministerio que tenemos todos de parte de Dios. Amén. Que uno u otro pueda tener el don del evangelismo, claro que sí. Pero todos hemos sido llamados a evangelizar. Todos hemos sido llamados a compartir el mensaje, las buenas nuevas. Las buenas nuevas, las buenas noticias, mi hermano. Hay tanta gente que necesita allá afuera. Hay tanta gente que no está lejos de nosotros, es la gente que nos rodea a diario. Y Dios va a presentar la oportunidad, mi hermano. Pero el tema es que nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, enfocados. Y en esa dirección vamos a comenzar. Y estamos comenzando, continuando un poco con todo lo que se viene hablando desde el púlpito y con lo que vamos a continuar los miércoles. Enfocados y determinados en una tarea específica. Construir una iglesia unida, cultivar la unidad de la iglesia y evangelizar. Evangelizar, compartir la buena noticia con las personas. Varones, compartiendo la noticia con los varones, mujeres con las mujeres, adolescentes con los adolescentes. ¿Sí? Todos podemos servir al Señor y todos hemos sido llamados a servir al Señor. Amén. Lo importante es que usted y yo le creamos a Dios y que verdaderamente querramos disponer nuestro corazón para hacer esos instrumentos útiles. Tiene un precio. Y esa es la parte que por ahí ya no nos gusta tanto, porque tiene un precio. El precio de que tenés que dejar cosas de lado en tu vida para poder dedicarle un tiempo, una milla extra a la obra del Señor.
tomar decisiones de decir una vida más cómoda, con un mejor pasar económico, o la vida que vengo teniendo ahí, dependiendo 100% de Dios, pero este tiempo siguiéndoselo dando al Señor para que se pueda llevar adelante su obra. Esas decisiones son muy personales, pero son decisiones que cada uno tomamos. Y cuando las tomamos, mi hermano, no hay que poner la mirada atrás. Si hemos puesto la mano en el arado, no tenemos que mirar para atrás, solamente hacia adelante. Amén. El enemigo se levanta en oposición y ya se levantó en oposición. Amén. Antes de que nosotros ya fuéramos a decir, vamos a hacer esto, él ya está esperando para dar el zarpazo. Y ya viene preparando ataques específicos y directos. ¿Sí? Eso también es algo que nosotros tenemos como desafío que aprender en la unidad de la iglesia. No siempre vamos a estar sirviéndole al Señor y todo va a ser caminos de rosa. No siempre vamos a estar sirviéndole al Señor y nos va a ir bien y vamos a ser súper bendecidos y vamos a ser súper prosperados. A veces nos va a tocar atravesar situaciones de enfermedad y vamos a tener que estar sirviendo en esa situación. A veces el enemigo va a atacarte por el lado que menos te lo esperas y te va a dejar con el corazón destruido. Pero el llamado sigue estando latente y presente. La obra no puede detenerse. Cuando Nehemías se pone a reconstruir los muros, hay un momento en que lo quieren engañar y hacerlo ir al templo para hablar con él, y él les manda a decir, la obra que yo estoy haciendo es muy importante y no la puedo detener. Eso es estar enfocado. Eso es saber resistir a los embates y a los engaños de Satanás. Porque a veces los engaños de Satanás también van a ser como esas falsas bendiciones que vienen de parte de Dios, pero que lo único que van a hacer es consumir el poco tiempo que yo tengo dedicándole al Señor y me van a terminar de separar de la obra del Señor. Le vuelvo a repetir, es muy personal, mi hermano, la decisión. Pero es importante que entendamos esto. Usted y yo fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esas obras el Señor las pensó antes de que el mundo fuera fundado. Y si los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y sus caminos están más distantes que nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Voy a seguir lo que yo creo que tengo que hacer o voy a hacer lo que Dios quiere que haga? ¿Amén? No sabemos si tenemos un mañana, mi hermano. ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe si mañana va a estar vivo? Esperamos y creemos que sí, más vale. Pero no tenemos la certeza de saberlo, eso solamente está en la potestad de Dios. Entonces, dejar para mañana lo que tengo que hacer hoy puede ser un gran error en todos los ámbitos de mi vida, pero específicamente en la obra del Señor. Y ahora sí vamos a entrar en una parte un poquito más. Vamos a hablar de la unidad del cuerpo. Amén. Y esto ya es como para que podamos darle un redondeo a todo lo que hablábamos antes de cómo tiene que ser el obrero de Dios. Y que podamos entender que usted y yo, mi hermano, hemos sido llamados para una obra importante. No hemos sido llamados para estar a los pies del mundo. No hemos sido llamados y creados para tener el mejor auto, la mejor casa. No. Si Dios nos la quiere dar, gloria a Dios. Pero eso no es lo más importante en mi vida. Para el Hijo de Dios lo más importante siempre tiene que ser la obra de Dios, el propósito de Dios en nuestra vida. Y si lo que usted y yo estamos haciendo en nuestro trabajo suma y ayuda y va de la mano del propósito de Dios, gloria a Dios. Sería lo ideal. Amén. Lo ideal sería. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 4, verso 1 al 16. También vamos a leerlo en NTV. Dice, por lo tanto, este es Pablo nuevamente hablando, dice, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. Si usted tenía alguna duda, aquí se la sacamos. Amén. En verdad hemos sido llamados, hermanos. ¿Sí? Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense en las faltas por amor. Ay, pero vos sabés, Ariel, que a mí, fulano de tal, no hay forma.
No hay forma que lo pueda llevar porque solamente escucharlo hablar ya me pone mal. El Señor es claro en su palabra. Si tiene algún problema, diríjase a Él. Si tenemos algún inconveniente, alguna queja, dirijámonos a Él. Señor, te equivocaste, no tenía que tener encuentro yo. O llévatelo el fulano ese, porque ¿no viste que nos vive poniendo el ancla? Mi hermano, el desafío es trabajar por la unidad de la iglesia. El desafío es que trabajemos unos con otros, codo a codo. ¿Duele? ¿Duele, Manuel? ¿Duele, hermano, no? ¿Duele tener un hermano como yo? Ahora se rieron todos. Dijera el pastor Rufa, es lo que hay. Duele, sí, claro que duele. Y uno se contraria mucho. Hay una contrariedad a veces dentro de uno que uno se le hace insoportable. ¿Sí? Sabe que había un programa que se había pasado en el Canal 13 que se llamaba, era para matarse de risa, ¿no? Y se llamaba Nosotros también nos equivocamos. Bueno, nosotros los cristianos también nos equivocamos. Amén. Seamos pastores, seamos líderes, seamos simplemente un miembro que recién comienza o un miembro que hace años que se congrega. Nosotros también nos equivocamos, hermano. Todos nos equivocamos. Y el Señor que dice, sean siempre humildes y amables. Siempre. Siempre. Sean pacientes unos con otros y tolérense en las faltas por amor. Amén. Hagan todo lo posible para mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Amén. Entonces vuelvo al ejemplo que hablábamos el miércoles. Póngase los lentes, que sabe decirnos el pastor siempre como ejemplo. Pongámonos los lentes. Si hoy no se los puso, póngaselo ahora. Los lentes de la sangre, del sacrificio de Cristo. Que por ese lente nos mira Dios a usted y a mí y nos ve perfectos, aunque no lo somos. Amén. Con ese lente, usted y yo vamos a poder soportarnos, vamos a poder tolerarnos, vamos a poder ser pacientes, vamos a poder ser humildes, vamos a saber esperar al otro. Solamente con ese lente, solamente con la presencia del Espíritu Santo reinando en mi corazón y en su corazón, hermano. Amén. ¿No le parece que sería hermoso? ¿No se parece que sería hermoso? Sí, yo sé que es difícil, Emilio. Yo sé, me hace un suspiro el Emilio allá. Yo sé que es difícil, hermano. Claro que lo es. Pero ese es el desafío. Y es un desafío hermoso. Porque ¿sabe qué? Nos mantiene con esa regla de oro que el Señor nos dejó y que dice, estimen a los otros como superiores a ustedes mismos. Esa es una regla para no perder la humildad. Yo tengo que estimarlo a usted como si usted fuera superior a mí. Y usted me tiene que estimar a mí como si yo fuera superior a usted. Pero ninguno es superior a ninguno. Sino que es una regla de oro para mantenernos siempre humildes, ¿sí? Para no transgredir los mandamientos de Dios con respecto a cómo nos tenemos que relacionar como iglesia. Amén. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. ¿Sabía usted que tiene un don? No una doña, un don. ¿Sabe lo que es un don? Es un regalo de parte de Dios. Amén. Usted tiene un don, o tal vez tenga más de un don de parte de Dios. ¿Sí? Y nos ha sido dado por Dios. Pero ese don resulta que no es para que yo me flore. Ay, qué lindo que canto. Ay, mira cómo oro y se caen al piso. Ay, tengo el don de la sanidad, mira cómo oro y se sanan. Ese don, o esos dones, son para que Dios se lleve la gloria y son para edificar a la iglesia.
son para ponerlos al servicio de. No son para mi beneficio, son para el beneficio de mis hermanos. Amén. Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Amén. Él ha llenado la totalidad del universo. Todo lo que nosotros ni siquiera imaginamos con nuestra mente y conocemos, el Señor lo llenó. Amén. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos, ¿qué dice? Dígalo bien, no es el Maduro de Venezuela, ¿sí? Que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Amén. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuestras enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y fíjese el último pasaje. Él, Jesucristo, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Amén. ¿No le gusta eso? Busqué esta versión por cómo explicaba toda esta parte principalmente y porque realmente nos permite verlo con una amplitud y una profundidad, lo que el Señor nos enseña. Le voy a ir dando así como unos tips que yo fui anotando de todo esto que leímos, de lo que el Señor me hablaba a mí y se los quiero compartir. Tenemos que llevar una vida digna conforme al llamado de Dios. Usted y yo tenemos esa responsabilidad. Es personal, es mía. Yo no puedo leer la Biblia por usted, usted no puede leer la Biblia por mí. Amén. Las decisiones que yo tomo son mi responsabilidad. Las decisiones que usted toma son su responsabilidad. Y eso, como nos enseñaba el pastor Rodrigo el domingo pasado, es la semilla que hoy estamos sembrando para cosechar hacia adelante. Si usted quiere ver cómo no se tiene que sembrar, mire lo que se equivocó en el pasado para aprender qué no tengo que hacer. ¿Sí? Y entonces diga, voy a empezar a sembrar una semilla diferente. Hoy, para cambiar el futuro y que mi futuro no sea lo que fue mi pasado. Amén. Seamos humildes, seamos amables, seamos pacientes. Tolerémonos por amor. Trabajemos y esforcémonos por la unidad. La unidad no se logra así nomás, mi hermano. La unidad no se logra porque viene el pastor y dice, bueno, ahora vamos a hacer esto así, 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 A, B, C, D. No. Es algo que viene desde lo alto. Es la dirección que viene del Espíritu, que usa a sus siervos, los pastores, para traer a la iglesia. Pero después el trabajo es de cada uno de nosotros, de amigarnos con lo que el pastor nos está dando de parte del Señor. Por eso también el miércoles hacía énfasis en algo que el pastor Amado repite cada vez que viene y predica aquí. El pastor Amado cada vez que viene, generalmente, las últimas veces siempre repite algo. ¿Saben qué es? No es ningún chiste, ¿eh?
La última vez que vino hace poquito lo dijo. El pastor Amado dijo, escuchen a su pastor, escuchen a su pastor. Y usted y yo tenemos que decir, escuchemos a nuestro pastor. Yo tengo que escuchar a mi pastor, porque la palabra que Dios está trayendo la trae por la autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida, que es mi pastor y mi pastora. Entonces, ¿a quién tengo que escuchar? ¿A mi pastor o a los pastores que yo voy escuchando tal vez por YouTube? ¿Que podemos escuchar palabras que nos bendicen? Claro que sí. Pero la idiosincrasia que tenemos en esta iglesia y la forma y todo lo que Dios quiere hacer es lo que Dios viene bajando verticalmente a través de nuestros pastores. Y mi labor es trabajar por esa unidad, con usted, codo a codo. Es que trabajemos todos juntos, mis hermanos. No pegando el portazo porque, ay, me dijo esto, me dijo aquello, ay, me dolió lo que me dijo, me dolió lo que no me dijo, me dolió que me miró así, me dolió que no me miró, me dolió que me saludó, me dolió que no me saludó. Esas son todas niñerías. Yo entiendo que a veces hay cuestiones que sí nos equivocamos, como decía recién. Nosotros también nos equivocamos, todos nos equivocamos. Amén. Ni los pastores estamos exentos de equivocarnos. Y lógicamente, si usted algún día tiene algún problema, tiene que venir y hablar con nosotros. Y no dejar que eso se haga una mella en el corazón y que se haga un enramado de una raíz de amargura, como dice la palabra. Sino ir y decir, mira, Ariel, ¿puedo hablar con vos? Mira, me pasó esto, viste el otro día que pasó esto, y dijiste esto, y hiciste esto, me dolió, me molesto. Y hablarlo. Y nos pediremos perdón. Y usted me perdonará. Yo lo perdonaré. Y ahí se cortó. ¿O no? Trabajemos en simplificar las cosas, mi hermano. No dejemos que el enemigo use los cabos sueltos que podamos dejar nosotros mismos. Amén. La unidad comienza y termina con Dios. ¿Sí? Dios en nosotros, por nosotros, sobre nosotros. Amén. El Señor nos dio un don especial. Úsalo. El Señor te dio un don especial, úsalo, hermano. Si nos dio un don especial, lo tengo que usar. ¿Sabe qué? Como decíamos recién, los dones no son para que yo me floree, son para edificar la iglesia, son para hacer la obra de Dios. El proceso nos lleva a la unidad. El conocimiento a la madurez. El proceso nos lleva a la unidad. El conocimiento nos lleva a la madurez. Amén. Ya no seremos inmaduros ni engañados. Hablaremos la verdad y así vamos a crecer, proclamando la verdad de Cristo sobre nuestras vidas. Amén. Jesús hace que todos funcionemos bien conforme a su propósito. ¿Usted está funcionando mal, mi hermano? ¿Usted cree que su hermano está funcionando mal? ¿Usted cree que yo estoy funcionando mal? Vayamos a los pies del Señor. Él es el que hace que todos funcionemos bien. Lo leíamos en el verso 16, que fue el último que leíamos. Amén. Mi querido hermano, Dios te creó en Cristo para servirle en su obra. Es una obra maravillosa. No escondas el don. No pierdas el tiempo. No tengas temor. Porque un día vamos a rendirles cuentas a Dios de lo que hicimos con el don o los dones conforme a nuestras capacidades. Brevemente le recuerdo la historia de la parábola de los talentos, cuando dice que el reino de los cielos se puede asemejar a esta historia, dice el Señor. Y un hombre que tenía que ir de viaje y le dejó un dinero a 3 siervos. A uno le dejó 5 talentos, al otro le dejó 2 y a otro le dejó 1. ¿Sí? ¿Se acuerda de la historia? Fíjese que en toda la historia, el siervo que no hizo nada con el talento, que fue el que recibió 1, él, cuando le contesta a su señor por qué no había negociado y no había multiplicado lo que le había dado, él le dice, porque yo conocía que eras un hombre severo y que cosechabas donde no había sembrado. Y el hombre, cuando él habla con los otros siervos, y los otros siervos le dicen, 5 talentos me diste, acá negocié otros 5, te gané otros 5. Acá tenés 5 sobre los 5, son 10.
¿Qué le dice el Señor? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando Él le reparte los talentos, dice algo muy particular y es que es fundamental en la historia. Le dio a cada uno conforme a sus capacidades. Mi hermano, el Señor no te va a evaluar nunca conforme a la capacidad de aquel, de aquel, de aquel. El Señor nos va a evaluar conforme a la capacidad que tenemos, cada uno, que nos ha sido dada por Él. Y como Él sabe qué capacidad tengo, sabe la capacidad que usted tiene, mi hermano, Él ha puesto en usted y en mí, conforme a esa capacidad, la tarea para hacer. Amén. No temas, no escondas el don, no renuncies a servirle al Señor, porque hemos sido llamados para servirle al Señor, mi hermano. Pero que esta iglesia esté vacía o esté llena, no es responsabilidad solamente de los pastores o los líderes, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque si está llena es porque estamos haciendo la obra, estamos haciendo la tarea, estamos bendiciendo y estamos trayendo gente que Dios pone en nuestro camino día a día. Pero si esas sillas siguen vacías, es porque no estoy haciendo yo la obra. Amén. Y el Señor nos ha llamado a hacer una obra maravillosa, mi hermano. Nos ha llamado a que trabajemos por la unidad de la iglesia, pero nos ha llamado también a que edifiquemos evangelizando. Y eso es lo que vamos a hacer esta segunda parte del año como iglesia, mi querido hermano. El desafío de la iglesia es que a partir de ahora, desde hoy mismo en adelante, por lo que queda del año y con la excusa del aniversario, vamos a trabajar para evangelizar y traer gente a la iglesia. No para ver la iglesia llena, sino para que veamos cómo la gloria de Dios se manifiesta en esa vida de esas personas. Así como un día se manifestó en tu vida y se manifestó en la mía, y como aún lo sigue haciendo el Señor tiene grandes cosas para tu vida, mi hermano. El Señor tiene grandes cosas para tu vida, para tu familia. Y le voy a invitar a que volvamos a Isaías 61. Manu, puedes pasar, por favor. Isaías 61. Yo quiero que usted lo repita ahí, pero que usted lo crea en su corazón, porque esta palabra fue dada para un momento específico que el Señor Jesús tenía que cumplir su obra, pero nos fue dada también a nosotros como la extensión de su iglesia, porque la obra continúa, mi hermano. La obra de la extensión del reino de Dios continúa. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Levante su mano y dígale: Señor, tu Espíritu está sobre mí, Señor. Porque me ungió Jehová. Jehová me ha ungido. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Y esta parte, mi hermano, yo le invito a que se ponga de pie. Y que cierre sus ojos ahí y piense en ese familiar, en ese padre, en esa madre, en ese hermano, en ese tío, en ese abuelo, en ese amigo, en esa vecina, en ese vecino, en ese compañero de trabajo, en ese hermano que tal vez está apartado. Hemos sido llamados a reedificar. Y reedificar es mucho más difícil, es mucho más complejo que edificar de cero. Porque reedificar implica que hay que remover cosas viejas, ruinas, antiguas. Y significa que hay que mover cosas y hacer un esfuerzo doble o triple, porque primero hay que limpiar. Hay que limpiar las ruinas que se han caído. Y el Señor nos ha llamado, mi hermano, a reedificar las ruinas antiguas, a levantar los asolamientos primeros,
a restaurar las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Sabe qué? Hay una oración que dice así: declaramos. Esta oración la hacemos siempre en canción, pero yo antes de cantarla quisiera que la digamos como oración. Quisiera que usted apele ahí al Espíritu y le pidamos al Señor: Señor, despiértame. Despiértame, Señor, sácame de la apatía, sácame de todas estas situaciones, estas aflicciones, Señor, estas cosas que me distraen, Señor. Ojo, hay cosas que son muy duras y que a uno le duelen y mucho, ¿eh? Pero hasta esas cosas uno tiene que pedirle al Señor: Señor, están en tu control. Están en tu soberanía, Señor. Están en tus prontos, Señor. Están en tu perfecta y soberana voluntad, Señor. Y yo solamente tengo que esperar en ti, Señor. Y solamente me resta esperar en fe y creer que tú te ocupas de esas situaciones, que yo no puedo hacer nada en este momento, Señor. Pero sí puedo trabajar reedificando las ruinas antiguas, Señor. Sí puedo trabajar levantando gente que está caída, que está necesitando una mano, Señor. Sí puedo, Señor, ocuparme de hacer la obra que me llamaste a hacer un día, Señor. Aunque hoy pueda estar con el corazón quebrado, aunque hoy pueda estar, Señor, con la mente dada vuelta, Señor. Aunque hoy pueda sentir que no sirvo, que no tengo lo que hace falta, Señor. Tú me has recordado que lo tengo todo en Cristo, Señor. Permítenos tomarnos de tu palabra en esta noche, Señor. Y yo quiero que usted repita esta oración conmigo, por favor. Y digamos: declaramos que aquí reina la gloria del Señor. Su gracia es manifiesta. Está presente su amor. Corazones se quebrarán. Almas se derramarán. Y el Espíritu de Dios reinará. Profetizamos salvación, total liberación. Quebramos las cadenas en nombre de Jesús. Aquí no hay lugar al mal. Aquí reina la luz. Coronamos a Cristo. Él es nuestro Rey. Nos rendimos a tus pies, pues sabemos que tú eres poderoso para transformar al mundo. Nada puede impedir a tu Espíritu actuar, obrando maravillas, transformando el corazón. Declaramos que aquí reina la gloria del Señor. Su gracia es manifiesta, está presente su amor. Amén. Y ahora, ¿qué le parece si lo cantamos, iglesia? Pero yo le animo a que lo cantemos con fe, que lo cantemos con amor, que lo cantemos con pasión, que lo cantemos creyendo que Dios tiene todo ganado para que usted y yo desarrollemos esa obra y que no paremos hasta el último aliento de nuestros días. Declaramos que aquí reina la gloria del Señor. Su gracia es manifiesta, está presente su amor. Corazones se quebrarán, almas se derramarán, y el Espíritu de Dios reinará. Profetizamos salvación, total liberación. Quebramos las cadenas.